posibilidad, yo soy promesa, con P mayúscula. Yo soy un gran paquete de potencialidad. Y ahora aprendo a escuchar la voz de Dios y estoy tratando de escoger lo mejor. Tengo promesa de ser lo que Dios quiera de mí. A donde quiera que vaya yo iré, oh Señor. Puedo ser lo que sea que Él me mande ser. Escalar las montañas y cruzar el gran mar. Soy una gran promesa en Dios. Yo soy promesa, soy una posibilidad. Yo soy promesa, con P mayúscula. Yo soy un gran paquete de potencialidad. Y ahora aprendo a escuchar la voz de Dios y estoy tratando de escoger lo mejor. Tengo promesa de ser lo que Dios quiera de mí. Tengo promesa de ser lo que Dios quiera de mí. Y los tipos de duelos son variados. Es decir, esta área es muy intensa, muy abarcante. Por ejemplo, tenemos el duelo por pérdida física. Es decir, aquella persona que pierde, por ejemplo, un bien, una casa, su auto, una pérdida física. También por eso puede existir un duelo. Un duelo emocional también. Por ruptura, por ejemplo, de un noviazgo, ruptura matrimonial, ruptura familiar. También tenemos como un tipo de duelo que es perder la libertad. Vivimos en un mundo inseguro. Perder la libertad, por ejemplo, cuando hay un secuestro, cuando hay desaparecidos, cuando alguien está en la cárcel. ¿Sí? También se experimentan duelo por este motivo. También hay un tipo de duelo que es colectivo. Por ejemplo, estamos experimentando en estos 2 años esta pandemia, ¿no? Que ha habido muertes colectivas, muerte de familias, seres cercanos. También se experimenta duelo por ello. Y hay un duelo también de la figura física, es decir, cuando una persona pierde alguno de sus miembros, un brazo, un pie, una extremidad de su cuerpo, también experimenta un duelo. Duelo por salud también, es decir, cuando la persona está enferma por mucho tiempo o una enfermedad terminal. Es decir, también hay una parte importante que es por muerte de un ser amado. Y es precisamente el ministerio que nos toca a nosotros atender desde la Asociación de Occidente. El duelo por pérdida de un ser amado. Y también en esta área es un área abarcante porque pérdida de un ser amado puede ser, hay muchos motivos. No es lo mismo perder un hijo pequeño, recién nacido, a perder un hijo de 20, 30 años. Son duelos totalmente distintos. Pero también perder a un padre, una madre. Son duelos que se experimentan en personas de maneras distintas. O dependiendo también de la cercanía de esa persona, de ese ser amado. Qué tan cercanía había, es decir, esa empatía, ese amor por esa persona. También se experimenta un duelo distinto. Es decir, solamente en esta área por pérdida de un ser amado, hay diferentes tipos de duelos, ¿no? Y vamos a ver algunas tareas, cómo nosotros podemos avanzar interviniendo en este duelo, ayudando a personas que han perdido un ser querido.
Hay algunas tareas que realizar en el proceso de duelo. Es decir, la mayor parte de las personas experimentan un duelo natural, ¿sí? Cuando el duelo llega a una parte patológica, es decir, cuando se complica, pues ya interviene una parte profesional, un terapeuta, un psicólogo. Pero hay algunas tareas específicas, básicas, que recomendamos para hacer y que estamos haciendo, experimentando ya en el campo, en este ministerio. Por ejemplo, el duelo dice que no tiene trata única, ¿no?, de un estado en el que se sumerge una persona tras la pérdida, sino que implica un proceso activo. Se trata de un tiempo en el que la persona ha de realizar diferentes tareas a través de las cuales puede ir elaborando la pérdida. Es decir, mientras el proceso avanza, se puede ir trabajando en la pérdida de un ser querido, es en el proceso de duelo. La tarea número 1 es trabajar con la persona de tal manera que la persona acepte la realidad de la pérdida, porque eso le va a ayudar y es parte del proceso. Podemos decir que es la parte inicial, cuando viene el momento del shock de esa noticia, ¿no?, de la pérdida de ese ser amado. Después viene la otra fase, ¿no?, la fase de aceptación, ¿sí? Estas fases se pueden trabajar de manera simultánea, no precisamente de manera cronológica. Esta primera tarea es básica, aunque parezca algo evidente, incluso si la muerte es esperada, como sucede en los casos de enfermedad terminal. En los primeros momentos casi siempre existe la sensación de incredulidad, que generalmente se resuelve en un poco tiempo. Decíamos, cuando se recibe la noticia de la pérdida de ese ser amado, siempre la persona tiende a ser incrédula. Pueda pensar y decir, ¿será que es posible que he perdido a mi ser amado? ¿Será posible que esta noticia es real? Es como que la persona entra en un estado de incredulidad, como en un sueño, ¿no? Y también tenemos la tarea número 2, que es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Cuando una persona pierde un ser amado, afecta no solamente la parte física, sino también la parte mental, es decir, las emociones de la persona, la parte psicológica. Y en una pérdida, sabemos que existe el dolor emocional como el dolor físico. Es importante reconocer los sentimientos que esta persona puede estar experimentando. No intentar evitarlos. Sentir el dolor plenamente y saber que algún día pasará. Cuando nosotros intervenimos, cuando nosotros ayudamos a esta persona, debemos hacerles saber que el dolor pasará. Es por eso que hay una etapa que veremos más enseguida, una etapa de acompañamiento. Es por ello que trabajar en la parte emocional y el dolor físico de la persona es muy importante. Si usted está experimentando ayudar a alguien en este momento, pues seguir estas tareas y apoyarse en un profesional también. La tarea número 3, que es muy importante también en el proceso de duelo, adaptarse a un medio en que el fallecido está ausente. ¿Sí? Es decir, la persona, una vez que ha recibido la noticia, una vez que ha hecho el funeral, darle el acompañamiento y pues decirle a la persona o experimentar con ella la ausencia de su ser amado. La realización de esta tarea implica cosas muy diferentes en función del rol del fallecido y del doliente y de la relación que existe entre ambos o existía entre ellos. Pues no es lo mismo el que ha fallecido, sea el padre, el hijo o la madre, como lo comentábamos en algún momento. Son duelos totalmente distintos. El dolor es distinto, ¿no? A perder, cuando una madre pierde a un hijo pierde una madre, a un ser querido, el esposo a la esposa, son duelos totalmente diferentes. Cada persona experimenta su dolor de manera específica y por eso la persona
debe adaptarse y ayudarle para que ella se adapte al medio de esta pérdida y a la ausencia, por supuesto, de su ser amado. Esta tarea es muy importante, realizarla en el proceso de duelo. La tarea número 4, recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Es decir, que la persona, una vez que ha aceptado la pérdida del ser amado, debemos nosotros, básicamente, este proceso se trata de poder continuar la vida de un modo satisfactorio, sin que el dolor, ¿no?, por la pérdida impida, ¿no?, la vivencia plena de sentimientos positivos respecto a los otros. Es decir, colocar de manera emocional al fallecido y continuar viviendo implica prácticamente que la persona ha aceptado la pérdida, ha aceptado la realidad, y que con el apoyo de un profesional, con el apoyo de la iglesia, incluso con los familiares más cercanos, amigos cercanos, esta persona y a través sobre todo el tiempo, ha aceptado esta realidad de que su ser querido, su ser amado, que ha fallecido, no está más con él. Y por supuesto, proyectarse hacia objetivos, planes futuros. Esta es una señal de que el proceso va avanzando en un buen sentido y que la persona que ha perdido el ser querido pronto se recuperará. No en el sentido de que olvide lo sucedido, porque cuando perdemos un ser querido, nunca nos olvidamos de ese ser amado. Pero en esta etapa de aceptación significa que él ha experimentado en sí y ha aceptado la pérdida de su ser querido. Y por supuesto proyectarse hacia el futuro con un estilo de vida diferente. Hay una parte muy importante que toda persona que pierde un ser querido debería experimentar. Y nosotros debemos, los que estamos interviniendo, los que estamos ayudando a esa persona, debemos experimentar, por ejemplo, el acompañamiento, ¿sí? El acompañamiento es muy importante debido a que la persona se sienta querida, se sienta comprendida, se sienta amada y por supuesto acompañada. Lo más adecuado para personas en duelo es poder recibir un acompañamiento de forma que el proceso de duelo ocurra de manera natural. Como dijimos, la mayor parte de las personas procesan su duelo de manera natural con el tiempo, pero si ese duelo se complica, debemos nosotros derivarlos a un profesional para que lo atienda cuando el duelo se ha hecho patológico, es decir, cuando se ha complicado y la persona no ha logrado superar la pérdida de su ser amado de manera natural, es decir, a través del tiempo. Es decir, no hay un tiempo determinado donde la persona pueda o podamos decirle en tal tiempo usted estará bien, puesto que cada persona es distinta y dijimos que cada persona experimenta un duelo distinto de acuerdo a la cercanía, al amor, a la empatía que tenía con su ser amado que ha perdido. Y aquí entra, hermanos, una parte muy importante de la iglesia, la participación de la iglesia. Porque la iglesia es como un refugio. La iglesia es un refugio para todo aquel que viene y si ha perdido un ser querido, la iglesia debe acompañar, es decir, visitar a la persona. Nosotros como Asociación de Occidente estamos experimentando y estamos atendiendo a personas que han perdido seres queridos, personas que han perdido sus hijos, ¿no? Recién nacidos, personas que han perdido seres amados, por ejemplo, en esta etapa de COVID. Es decir, el acompañamiento, estar con ellos, orar con ellos, hacerles una llamada telefónica, enviarles una carta, visitarles.
Es decir, que la persona se sienta querida, se sienta amada, porque cuando una persona pierde un ser querido muy cercano, es decir, el duelo es distinto. Para ella puede, o puede sentir esta persona que se ha acabado todo, ¿no? O que Dios se ha alejado de ella y que Dios no le escucha, o puede venir la culpa, puede culpar incluso a Dios mismo por la pérdida de su ser amado. Es por eso que la iglesia es muy importante y fundamental en el acompañamiento, y es por eso alabamos a Dios que este ministerio obviamente es parte de la iglesia para que nosotros podamos desarrollarlo y desempeñarlo, y sobre todo para apoyar a aquellas personas que han perdido un ser amado, un ser querido. Entonces el acompañamiento es muy importante. Hay principios generales para un buen acompañamiento. Y el principio número 1 es ser prudente y evitar sentimientos de que sus soluciones, normas o perspectivas son las que mejor le van a la persona ayudar en este proceso de duelo. Es decir, dijimos que la persona procesa su duelo de manera natural, a través del acompañamiento, a través del apoyo de familiares cercanos y amigos. Es decir, si ella tiene una perspectiva de proceso de duelo, es decir, no intervenir de manera brusca, de tal manera que nosotros podamos cambiarle, ¿no?, el estilo de vida y el proceso que ella va llevando. Es decir, ser prudentes cuando nosotros visitamos, cuando nosotros le hablamos por teléfonos, qué palabra decir, qué palabras no decir. Nosotros decimos mucho, a veces sin decir nada, ¿no? O a veces podemos decir nada cuando hablamos demasiado, y a veces queremos dar consejos, queremos, es decir, la persona se siente aislada, se siente triste, que a veces no quiere escuchar, o incluso tal vez no quiera ir a la iglesia o leer la Biblia u orar. Entonces debemos ser muy prudentes con las palabras que nosotros dirigimos al doliente, ¿no? Con el simplemente de estar nosotros presentes, ¿no?, en el funeral, echarle la mano encima, abrazarla, con mirarle a los ojos, decir estoy contigo. Una llamada sería la prudencia que estamos recomendando para hacer un proceso de acompañamiento realmente eficiente. Y el otro principio de acompañamiento para un acompañamiento eficaz es recomendar que no se tomen decisiones irreversibles, ¿no?, y que compliquen grandes cambios en su estilo de vida. Por ejemplo, yo he escuchado, ¿no?, incluso algunos profesionales que recomiendan cambiarse de lugar, ¿no? O, ¿sabes qué? Váyase de viaje unos 15, 20 días. Sí, eso puede ayudar de manera tal vez momentánea, ¿no? Pero recordemos que el recuerdo de la pérdida del ser querido está en la mente de la persona. Es decir, en lugar de ayudarle, eso puede empeorar el proceso de pérdida de duelo, ¿no? De viajar, de mudarse de casa. Es un cambio, digamos, repentino, momentos que no son recomendables. Es mejor ayudar a la persona a que su duelo sea de manera natural, que lo procese de manera natural junto al acompañamiento de la iglesia, sus seres cercanos, sus seres amados, sus amigos, sus vecinos, es decir, que pueda permanecer en el lugar. Y el principio número 3 para un buen acompañamiento es disponibilidad del acompañante. Es importante poder proporcionar un apoyo lo más continuo posible. Es decir, ¿por qué? Porque hay momentos claves en el proceso de duelo. Por ejemplo, cuando la persona fallecida cumple años, puede venirle al que ha perdido ese ser amado un momento de crisis, ¿no? O por ejemplo, el aniversario de bodas, ¿no?, el cumpleaños del hijo. Es decir, en momentos cuando la persona recuerda momentos que ha pasado, que pasó con esa persona, son momentos de crisis, ¿no? Y en el hecho de que
el proceso continúe y que vaya en una etapa, por ejemplo, ya en la etapa de aceptación, que por decirlo así es una etapa donde la persona está saliendo, pero no significa que en algún momento el recuerdo, las crisis vengan nuevamente, ¿no? Es por eso que el apoyo continuo debe estar siempre presente. ¿Sí? Nosotros debemos siempre estar con la persona, ayudándole, apoyándole en este proceso de duelo, ¿sí? No debemos ausentarnos, es decir, por largo tiempo, siempre hay que estar con la persona ayudándole. Hay otra parte muy importante que es el asesoramiento. ¿Cómo nosotros podemos asesorar a la persona que ha perdido un ser querido? ¿Sí? Uno de los aspectos básicos del asesoramiento es hacer saber a la persona que el duelo es un proceso y que la culminación no será un estado como el que tenía antes. Es decir, asesorarle a la persona de que el proceso no es algo sencillo, pero no algo imposible. Y también hacerle entender y comprender de que su vida no será igual que antes, porque cuando la persona pierde un ser querido, un ser amado, acordémonos que toda la familia se desajusta, ¿no? Hay desequilibrios mentales, emocionales, desequilibrios familiares, desequilibrio en el matrimonio, en el hogar. Es decir, nosotros debemos ayudar a que la persona pueda procesar realmente la pérdida, ¿sí? En este asesoramiento. Entonces, es importante entonces asesorar a la persona de manera correcta. Pero para ello es importante poder hablar, por ejemplo, de la pérdida, explicando cómo sucedió el funeral, de la forma a través de un relato. La persona va adquiriendo mayor conciencia de lo sucedido, ¿no? Es decir, para que la persona vaya procesando de manera natural, pero nosotros acompañándoles, dándoles un buen asesoramiento. Ayudar también al superviviente, es decir, a la persona que ha perdido un ser querido, a identificar y expresar sentimientos. Es decir, esto es muy importante. Cuando la persona ha perdido un ser querido y más en las primeras etapas, en la etapa de shock, en la etapa de ira, es cuando la persona siente culpa, por ejemplo, siente enfado, hay ansiedad, puede venir una depresión leve, que es distimia, o una depresión severa. Es importante identificar en ella, por ejemplo, cuando está triste, cuando ha perdido el apetito. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a ellas y presenta estos signos, enfado, culpa, tristeza, ansiedad, pérdida del apetito y que puede ser el momento de poder derivarla, ¿no?, a un profesional para que la atienda. Es más, cuando ha pasado ya meses y la persona, digamos, no logra procesar su duelo de manera natural, porque es señal que el duelo ha tenido un rumbo patológico, entonces hay que derivarlo de manera profesional, ¿sí? Muy bien, entonces podemos ver, continuando con este proceso de duelo, ¿sí?, y los tipos de duelo, hay técnicas útiles en el asesoramiento. Por ejemplo, vemos que hay la técnica del escuchar y entender. Esto significa escuchar a la persona, entenderla, que el dolor es único. Por decirlo así, es imposible a veces, como se dice comúnmente, ponernos en sus zapatos porque el dolor no se puede experimentar de manera igual, ¿no? El dolor es único. Escuchar y entender a la persona. El uso de símbolos. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a esa persona? Ayudarle, por ejemplo, en el uso de símbolos, que ella pueda ver, por ejemplo, las fotografías, momentos del funeral, escribir algunas cartas, ayudarle a la persona que vaya procesando el duelo y que vaya concientizándose de que su ser querido no está más con ellos, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje también. ¿Qué lenguaje nosotros usamos en el acompañamiento? Las palabras que utilizamos, palabras positivas, palabras de ánimo, ¿sí? El libro de recuerdos, por ejemplo, que pueda tener en su libro de recuerdos fotografías de la persona. Por ejemplo, que hacerle traer una fotografía, que ella me hable, ¿verdad?, de su ser amado, cosas positivas de su ser querido.
escribir una carta también, dibujar, es muy importante. Estos son técnicas de externalización para que la persona vaya procesando el duelo de manera natural. El role playing, por ejemplo, es como poder, por ejemplo, decirle a la persona si un familiar o un amigo de usted ha perdido un ser querido, ¿qué usted le aconsejaría, no? Es decir, ponerla en el lugar de la otra persona, el role playing. Por ejemplo, la estructura o estructuración cognitiva es trabajar con la parte psicológica, la parte mental, con la ayuda de un profesional. También en la parte de imaginación guiada, es decir, imaginarse el momento, viendo la foto, ¿verdad? Cómo fueron momentos agradables. Y por supuesto son técnicas útiles en el proceso de duelo que podemos utilizar para que la persona pueda llevar un duelo realmente con un buen proceso, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, cuando la parte duelo se complica, dijimos que hay que llevarlo a un profesional para que haya terapia, ¿sí? Cuando el duelo es patológico y hay que llevarlo, hay que llevar y derivar a esa persona con un terapeuta, un psicólogo, alguien en la parte profesional, ¿sí? Para su atención. Bien, algunas tareas que nosotros estamos realizando ya en la Asociación de Occidente con personas que han perdido un ser querido, un ser amado, ¿sí? Las técnicas que hemos estado usando para intervenir a estas personas han sido las cartas, ¿no? Le hemos llamado cartas de condolencias. Estas cartas son dirigidas hacia la persona. De manera personal, yo he estado llevando algunas cartas y visitando a algunas personas, hermanos de iglesias que han perdido un ser querido en estas etapas de pandemia y por otras causas. Y ahí en esta causa, en esta carta, le escribimos versículos de esperanza, escribimos acerca de cómo podemos experimentar y sobrellevar la pérdida a través de la palabra de Dios, la Biblia, versículos de consuelo, cómo Jesús está con nosotros en momentos difíciles, momentos de bonanzas. Y esta carta es entregada a la persona, la lee, ¿verdad?, de manera familiar y por supuesto ha sido de mucha bendición, de mucha ayuda para estas personas. Le hemos visitado personalmente a sus hogares, a sus casas. Hacemos llamadas telefónicas también. Atendemos personas un poco más distantes por Zoom, es decir, o llamadas telefónicas. Y estamos recabando una lista de todos los hermanos y personas que han perdido un ser querido de adentro y fuera de la iglesia. Y también aquí vemos que dijimos que el grupo, es decir, la iglesia es un momento de contención. Aquí vemos este grupo, es un grupo pequeño, un grupo donde se reúnen hermanos. Y aquí invitamos a las personas que han perdido un ser querido para escuchar la palabra de Dios y por supuesto para que sean contenidos. Dijimos que la iglesia es un grupo de contención muy importante para aquella persona que ha perdido un ser querido. Recordemos que la persona a veces se siente aislada, se siente culpable, se siente herida con el dolor que experimenta y no quiere a veces saber nada del mundo, ¿no? Quiere encerrarse, digamos, en sí misma, pero le invitamos a las personas a convivir con la iglesia y aquí hay personas que han perdido un ser querido y realmente su recuperación, el proceso de duelo es más fácil y más llevadero, ¿sí?